Buenos días, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da para hacer el cierre de nuestra serie Somos la Luz del Mundo. Este es el tercer y último mensaje de esa serie y quiero invitarles a que vayamos por favor al libro de Jueces. Capítulo 6. Versículo 34. Y leemos la palabra en tu nombre, Señor. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra alrededor, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: ¿no se encienda tu ira contra mí? Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. 40. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Amén. Amén. Bueno, nuestro protagonista de esta serie es Gedeón. Hemos estado hablando estos domingos anteriores, ¿verdad?, de cómo por causa del pecado del pueblo de Israel, nos dice la palabra en el capítulo anterior, versículo 1, que el Señor entregó al pueblo, por su pecado lo entregó en manos del enemigo llamado Madián. Los madianitas eran estos que se robaban las cosechas, y dice más adelante en los versículos 4, 5 y 6 que este enemigo empobrecía al pueblo, ¿sí? Porque ellos sembraban, mas ellos se robaban el fruto de la tierra. Y pusimos en contexto de manera práctica nuestro hoy que estos madianitas son aquellos que también te roban tu economía, son aquellos que te roban tu fruto, te roban la obediencia de tus hijos. Has sembrado, lo has cuidado, te has esforzado, pero tus hijos no te hacen caso. Estos madianitas son aquellos que, debiendo tú estar disfrutando de las bendiciones de Dios, hoy estás tratando de explicarte qué pasó aquí. Y es que a veces, y lo dijimos en el primer domingo de que hablamos de este tema, a veces no nos damos cuenta que estamos en pecado, que hay pecados que son como ocultos, como imperceptibles, porque están ocultos. Por eso, les animé aquel día, pues se lo vuelvo a decir, es necesario todos los días exponernos a que el Señor conteste esa oración del Salmo 139, 23, 24, cuando nos dice, el salmista nos enseña: oh, examíname, oh Dios, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, mira si en mí tú encuentras perversión, guíame por el camino eterno. Y perversión, cuando vamos a la etimología de esa palabra, se refiere a todo acto de desobediencia. Si tú encuentras en mí, entonces cada día tú debes exponerte a que el Señor pueda mostrarte si en ese día es necesario que tú hagas un acto antes de dormir y te expongas a que Él te examine para que tú puedas ponerte a cuentas con Dios. Amén. A veces la perversión comienza con un dolor muy arraigado en el corazón, porque el dolor que no se resuelve en la presencia de Dios se va a convertir en ira oculta. Aquí lo hemos enseñado mucho. Y la ira que tú no resuelves delante de Dios se convertirá en raíz de amargura. Amén. Y la raíz de amargura, dice en Hebreos capítulo 12, que contamina a muchos. Y no solo eso, sino que nos aparta de la gracia de Dios. Y para vivir en este mundo caído, mis amados, necesitamos la gracia de Dios. Amén. Amén.
Entonces todos los días tú debes exponerte y decirle al Señor, Señor, en este día me dolió esto, me hicieron daño en esto, me duele esto. En este día tengo ganas de matar y comerme el muerto, tengo ira. ¿Qué se ha creído este? Tú debes sincerarte con Dios para que Dios pueda venir y mostrarte por qué Él permitió eso. ¿Sí? ¿Por qué Él está permitiendo eso? Y dice en Salmos, no lo tenía preparado, pero voy a buscarlo, que cuando nosotros venimos a Él y nos exponemos a Él, dice que Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Él te hará comprender sabiduría. Si me ayudan con el versículo 51, 6. Cuando yo voy a la presencia de Dios, yo debo sincerarme con Él. No tiene sentido que yo le oculte absolutamente nada. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, allí en el lugar secreto, me harás comprender, me has hecho comprender sabiduría. Él te explicará por qué el Señor está permitiendo que tú vivas eso, para que puedas enfocar. Amén. Está haciendo frío. Sí. Apaguemos esto, por favor. Apaga. La gente quiere frío. Gracias. Yo creo que eso es suficiente. Muy bien. Entonces, cuando tú te expones y tú le dices, Señor, me duele, Señor, tengo ira, Señor, yo reconozco, Señor, yo reconozco que en este momento yo no soy nada espiritual. Dios te hará entender por qué permitió esto en tu vida. Porque no hay nada en tu vida que pueda acontecer a menos que Dios lo permita. Hay situaciones que tú provocas, como esta de Israel en Jueces 6. Ellos pecaron. El Señor los entrega a Madián. Significa, estás provocando al enemigo, ok. Go ahead, adelante. ¿Sí? Pero si tú estás en santidad, no hay enemigo que te pueda tocar. Amén. No hay enemigo que te pueda tocar. Y no me refiero a santos de Boreola. Se trata de que tú estés viviendo hoy lo que Dios tuvo para ti hoy y lo vivas en el Espíritu. Anda en el Espíritu, no satisfagas los deseos de la carne. Amén. Amén. Entonces, ellos habían hecho lo malo, el Señor los entregó a Madián. Dice que después de 7 años el pueblo fue que clamó. Como tú y yo nos demoramos a veces en clamar. Peleamos, bataleamos. Vamos de aquí a allá tratando de buscar soluciones y respuestas. En lugar de ir primeramente al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al que todo lo conoce y el que te quiere ayudar, el que te quiere bendecir. Amén. Ellos esperaron 7 años, como nosotros a veces esperamos. 7 siglos. 10, 15, 20, no sé, etc. Lo importante es que el Señor siempre va a responder a tu clamor. Y el Señor respondió y le envió al pueblo un profeta que le recordó su pecado y le recordó también lo bueno que él había sido con el pueblo. Pero Gedeón le envía un ángel, el ángel de Jehová, ¿sí? Y dice que lo encuentra trillando en el lagar, guardando el trigo en el lagar. Era un hombre estratégico. Él estaba escondiendo el trigo para que no se lo robaran. Pero era un hombre amargado, quejumbroso. Ay, Señor, ¿dónde estás tú? Estoy en el preámbulo porque hay personas que no estuvieron en la serie. ¿Sí? ¿Dónde estás tú? Todo quejumbroso, el que se lamenta, siempre anda en su ay, siempre anda en la amargura, haciendo lo que debería hacer el pueblo, pero lo va a hacer con mala actitud. ¿Sí? Mientras el pueblo estaba en cuevas, en cavernas, él estaba guardando lo suyo para que no se lo robaran. Era un hombre que hacía lo de Dios, pero en su fuerza. Amén. Y a él el Señor le manda, no un profeta, le manda el ángel de Jehová, el mismo Dios, ¿sí? Y después de lidiar con todos los temores y la queja y demás, Gedeón tuvo que superar sus temores. Luego el Señor le pide, ve a tu casa, a la casa de tu padre, y derriba los altares familiares. Tuvo que poner a cuenta su casa con el Señor también. Él recupera su identidad, él asume un nuevo nombre que lo identifica ahora como un guerrero que acciona, no como un guerrero que está caído en oculto, escondiéndose del enemigo, ¿sí? Y luego dice que él le pone señales al Señor para ver si de verdad tú eres Dios, y el Señor le cumple la señal.
¿Sí? Luego viene el 34, donde él recibe ese Espíritu de Dios sobre él y ocurre algo impresionante. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Por qué esto es importante? Porque los abiezeritas eran los miembros de la familia de su padre, que antes, en los versículos anteriores, lo habían atacado cuando él derribó los altares familiares. Entonces, él por hacer lo bueno en el Señor se ganó la enemistad de la familia. ¿Será que aquí alguien ha pasado eso? Gracias a Dios. Gracias a Dios eso no acontece aquí. Que cuando miramos al Señor en la familia parece que nos ganáramos de enemigos. Eso le pasó a Gedeón. ¿Sí? Cuando él derriba los altares familiares, los abiezeritas se levantan contra él. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre él y él toca el cuerno, tócate la boca. Ese es tu cuerno. Amén. Cuando tú uses tu boca como se debe, no para amargarte, no para lamentarte, no para quejarte, no para atacar ni maltratar a nadie, te pasará lo de Gedeón. El Espíritu vendrá y tú abrirás tu boca y los abiezeritas te harán caso. Amén. Entonces, como padres, ¿qué tal si cerramos los ojos un momentico los papás aquí y oramos? Señor, nosotros queremos esa llenura del Espíritu que haga que nuestra familia, Señor, los Martínez García, ponle tu apellido, cuando yo hable, Señor, obedezca en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa oración no te cuesta un minuto, pero estás orando conforme a la palabra. Pero a ti te toca también pedirle al Señor que te llene del Espíritu, porque en este tiempo Gedeón, el Espíritu vino sobre él, pero en este tiempo el Espíritu habita en ti. Amén. Pero tienes que alimentar tu espíritu con el Espíritu de Dios, para que cuando tu boca se abra, lo que tú hagas sea una santa convocatoria del Señor y tu familia te obedezca. Amén. Los varones no tienen por qué estar gritándole a las mujeres, llénense del Espíritu de Dios y su esposa será la que ustedes esperan. Amén. Las mujeres dejen de cantaletear tanto, llénense del Espíritu de Dios y sus maridos serán como Dios dice que tienen que ser, sacerdotes de lo alto. Y ambos, llénense del Espíritu de Dios y sus hijos les obedecerán. Amén. Amén. Ese es el secreto, se los acabo de contar. Es el Espíritu de Dios lo que nosotros necesitamos. Alimentar nuestro espíritu con el Espíritu que habita en nosotros. Es increíble que Él habita dentro de nosotros cuando no nos alimentamos de Él. ¿Por qué? Porque no lo escuchamos hablar. Y tú te puedes alimentar, no sé por qué termino esto, te puedes alimentar con devocionales ya hechos. Puedes sacar los 5 minutos, lo lees, no es lo mismo que la palabra que Dios tiene para ti. La palabra que tú estás leyendo de ese devocional fue la palabra que le dio a esa persona, el Señor a esa persona. Gloria a Dios, sirve mucho, es una buena herramienta para los que comienzan. Pero aquí hay gente que comenzó hace rato. Vea la palabra, llénate de la palabra. Él se llenó del Espíritu Santo, el Espíritu vino sobre él, hizo una convocación y respondió. No solo los abiezeritas, sino también otras tres tribus. Él envió mensajeros, miren los de Aser, los de Zabulón, los de Neftalí, y entonces él reunió un ejército con ellos, que en el capítulo 7 nos dice que fue un ejército de 32,000 personas. Un ejército grande, ¿verdad? Sí. Pero resulta que los madianitas, en el versículo 5 nos dice, del capítulo 6, que ellos venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. El ejército de los madianitas eran 135,000, pero Gedeón tenía 32,000. Tenía bastante, pero no eran suficientes. Si hacemos un cálculo matemático, por cada uno de estos de Israel, de los 32,000, cada uno de ellos tenía que matar 450 madianitas en mi matemática. 135,000 entre 300 que le quedaron. Al final sí. Es que me adelanté, tienes razón. Ya. Resulta que Gedeón
Resulta que Gedeón le dice al Señor, después que tiene esa convocatoria, 36, es que todavía tengo unas dudas de si esto que tú me dijiste, ¿verdad?, lo vas a cumplir, de que yo voy a ir y voy a vencer al ejército de Madián. El Señor se lo había dicho. El Señor le había dicho en el capítulo 6, te voy a dar el versículo específico. Le dice, 14, ve con esta tu fuerza, que tú salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Y entonces él dice, ay, pero es que yo soy el menor, mi familia es la más chiquita, la tribu es la menor y también la más poquita. Este era el hombre de los peros. No sé si conocen a alguien así, yo sé que aquí no somos así. El 16 le dice el Señor, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. O sea, yo te voy a reunir esos 135,000 y los voy a convertir como si fuera uno para que tú te enfrentes con él. Porque yo no encuentro aquí que el Señor todavía le dijera que convocara a nadie. El Señor lo que hizo fue traer su espíritu, y cuando el espíritu del Señor está en ti y sobre ti y te llena a ti, el Señor te dirige. Simplemente decirte lo que va a hacer contigo. Por eso es que te dice, métete por aquí. O de pronto tú piensas que vas por esta calle y de pronto dices, no, mejor cojo esta, y allí el Señor te sorprendió con algo. ¿Sí les ha pasado? Que les evita un peligro, o el Señor los bendice de esa manera, que no salió ese negocio y miércoles te enojaste, pero al día siguiente te sale otra oportunidad mucho mejor que si hubieras cerrado este, tú hubieras perdido este. ¿Sí les ha pasado? Ese es el Señor. Amén. Cuando el Espíritu está, Él no te avisa, Él te gobierna. Amén. Y qué bueno que el Señor te gobierna. Amén. Qué bueno que el Señor te gobierna. A mí me encanta que el Señor me sorprenda. Amén. A mí me encanta. Entonces este hombre a quien el Señor le había dicho, tú vas a vencer, yo te doy la victoria. Es que no se trata de ti, es que yo te envío, es que yo estoy contigo, es que yo soy quien te acompaña, es que yo soy quien te fortalece, es que yo soy quien te respalda. Amén. Le dice ahora, si has de salvar a Israel por mi mano, permíteme que yo te ponga una señal. ¿Qué tengo medio? Es aquí que yo pondré un vellón, 37, 6:37. Es aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como tú lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. ¿Cuánta misericordia de Dios? Qué bello. Pero eso no paró ahí. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, Señor. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y toda la demás tierra. Entonces quede el rocío sobre ella. 40. Y aquella noche lo hizo Dios así. Yo no tengo esa paciencia. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. O sea, ¿cuántas señales? ¿Cuántas señales? Que hablan de desconfianza, que hablan de que él está todavía en temor, está en incredulidad, está en duda, pero Dios responde una y otra y otra y otra vez. Pero ¿sabes qué? Este hombre nos enseña que aún en medio de su temor, él se esfuerza por saber, por tener la seguridad de que Dios es quien está con él. Amén, así es. Y nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Él no estaba en el tiempo de la gracia. Él nos enseña que aún en medio del temor, esfuérzate. Esfuérzate. Dios no se va a cansar de responder a tus señales, pero búscale a Él, busca las señales de Él, no busca las señales del cielo, no tienes que ir a buscar el horóscopo para ver si puedo salir hoy o no puedo salir hoy, saber si los astros están a mi favor o no, de mi lado o no. Busca las señales de Dios. Amén. Ahora, mucho mejor si tú eres un hombre de fe y no necesitas señales. Amén. No me importa en qué nivel estés, pero búscalo. Amén. Porque un día dejarán de hacer señales, de ponerle señales al Señor y caminarás como Él quiere. Pero Dios te responderá. Amén. Él te responderá. Amén. No te quedes encuevado, no te quedes en cavernas. Muévete y acciona en la fe, que Dios te ayudará. Amén. Amén. Dios respondió como lo responde a nosotros también. Capítulo 7. Ahí comienza el mensaje.
Ay, Dios mío. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que con él estaba, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado, mi mano ha hecho esto. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tenga temor y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Por Dios. Al pueblo el Señor le manda un profeta, el mismo Dios se le presenta a Gedeón. Si será que eres tú, espérate, yo hago esto. Puso una ofrenda, el Señor vino, consumió la ofrenda. Ay, ahora sí me di cuenta que eres tú. Señor, ¿será que eres tú el que... ¿será que tú sí vas a hacer lo que me dijiste? Ahora ya no es si tú eres, sino si sí, ¿verdad que es tu palabra? Entonces yo voy a poner el pellón. Entonces voy a volver a poner el pellón otra vez, Señor. No te hagas así, otra vez, Señor. Y ya, gracias a Dios, sí, ya se convenció. Pero pasó que dice que ellos se levantaron y acamparon junto a una fuente bien importante, la fuente de Jarod. Y el nombre Jarod en hebreo significa la fuente del terror. La fuente del terror. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, escuchen bien, en el valle. Ellos se encontraban en un valle que se llamaba Jezreel. Vamos a suponer que todo esto es el valle de Jezreel, ¿sí? Ellos están acampados junto a la fuente de Jarod, la fuente del terror, ¿sí? Y dice que el enemigo estaba aquí, pero que el enemigo estaba más allá del collado de More. Así dice, ¿cierto? Entonces, todo esto es el valle, o sea que el enemigo está ocupando un valle que no le pertenece, el valle de Jezreel. Ojo con eso. Jezreel significa el valle de la simiente de Dios. ¿Quién es la simiente de Dios? Jesucristo. Amén. Jesucristo. O sea, el enemigo viene a invadir el terreno que no le pertenece. Nosotros que somos los depositarios de la simiente de Dios. Porque Cristo habita en ti por su Espíritu, ¿verdad? Amén. Amén. Estamos acampados junto a la fuente del terror. El enemigo al norte, más allá del collado de More. El collado de More significa el monte de la instrucción del maestro. Y voy a recrear esos significados. Amén. Ellos están atemorizados, bebiendo de las aguas del manantial del terror, con el enemigo allá, pero ven al enemigo allá y no se dan cuenta que aquí está el maestro dispuesto a enseñarles lo que deben hacer. ¿Dónde deberían estar ellos acampados? Aquí en Moria. Y es lo que pasa cuando nosotros, a pesar de creer que Dios es Dios, y es lo que pasa cuando nosotros, a pesar de creer que somos cristianos, de orar, de venir a la iglesia, permitimos que el temor se vuelva terror, a pesar de tantas manifestaciones divinas del Señor, como lo cantamos. ¿Cómo no voy a creer en Dios? ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer? Quizás tú no has tenido milagros como los que tú esperas, pero nos enseñó nuestra salmista que tienes ojos y puedes ver. Que tienes vida. ¿Quién sopló en el vientre de tu madre? Eres un milagro de Dios. No, pero es que yo soy chiquito, yo soy maluquito, yo tengo el pelo engajado, yo tengo que hacerme queratina, el otro tiene que hacerse la cosa. Y, oye, no me gustan los dientes, no me gusta esto, no me gusta lo otro. ¿Sabes qué? No te detengas en el enemigo. Ve
No te detengas a beber de las aguas del manantial de Jarod, que vienen a llenar tu alma de temor y de terror. Ese manantial tenía unas medidas específicas: 4,5 metros de diámetro por 60 centímetros de profundidad. Una piscina. La podían atravesar. Pero dice que esos 4,5 metros que tenía de diámetro eran alimentados por otros 2 manantiales que tenían tanta fuerza que podían mover 7 molinos. Y ese es el temor. El temor te estanca porque estás mirando el norte de los madianitas. El temor te estanca porque ya te está hablando las voces del enemigo lo que te va a pasar. Pero se te olvida que tienes un maestro que te puede instruir en la palabra y que va a usar el Espíritu que habita en ti. Y se te olvida que el enemigo está usurpando un territorio que no le pertenece, que es el Valle de Jezreel, el valle que le pertenece a la simiente de Dios, y la simiente de Dios en Génesis 3, no lo puedo buscar porque me hicieron esto nuevo, el chabolazo, ese capítulo, pero en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan, el Señor viene con sentencias y dice a la serpiente: maldita serás todos los días de tu vida, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de ella y la simiente tuya, y la simiente de la mujer fue Jesús, que nació de la Virgen María, y dice: y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo permite que Jesús habite en ti. La simiente de Dios está en ti, la promesa es para ti. Ese enemigo me lo como como pan, porque ese enemigo, yo le piso la cabeza, yo le piso la cabeza. Cuando hay en el nombre de Moreno, el Señor te instruya, deja de temerle al enemigo, desaloja al enemigo, que él no tiene que estar donde no le corresponde. ¿Por qué tiene que haber rebeldía en tus hijos? ¿Por qué tiene que haber desobediencia en tus hijos? Métete en el cuarto y ordénale en los aires. ¿Sabes que te vas de aquí, espíritu de rebeldía? Me sueltas a mi hija en el nombre de Jesús. Me sueltas a mi marido, espíritu de lujuria. Me sueltas a que te dejas de soltar. Tú tienes la simiente de Dios. Tú tienes la promesa, por favor. Abre tu boca y métele fe. Tienes las promesas. Él las va a cumplir. Todo lo que Él dice, hará. Pero tienes que abrir el cuerno. Tienes que sonar la trompeta en tu boca. ¿Hasta cuándo vas a seguir dando vueltas en lo mismo? 7 años con los madianitas sitiándote a ti. 7 años probándose lo que es tuyo. ¿Hasta cuándo? No. Lo que Dios me dio a mí nadie me lo toca. Amén. Es del Señor. Y yo le he consagrado al Señor. Señor, levántate, Señor. Levántate, Dios mío. Y haz que sean esparcidos tus enemigos. Como se levanta el humo, Señor. Levanta eso, Señor, y échalo fuera. Amén. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí me vengan a poner guerra, yo estaré confiado porque Él está conmigo. Amén. ¿Cuándo te vas a convencer de eso, pueblo? ¿Hasta cuándo? Vamos a estar siempre levantando gente que debería ya ser maestra enseñando. ¿Hasta cuándo? Es necesario que se sigan alimentando de la leche espiritual no adulterada a gente que tiene 10, 15, 20 años en el Evangelio, que no ha aprendido todavía quién es el Cristo. ¿Hasta cuándo? Y el Señor es su misericordia, pero quiero decirte, una oración que le hice al Señor ayer fue: yo quiero predicar lo que es necesario predicar. Los tiempos son peligrosos, hermanos. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, acaba de declarar a Nicaragua un país sin Dios. Este hombre fue exguerrillero, es un exguerrillero, fue un guerrillero. Acaba de ordenar, ahí están los videos, busquen, enseñen, ahí están las noticias. Policías en las puertas de las iglesias, nadie puede entrar a orar, los sacerdotes no pueden salir. El obispo no pudo ir a la catedral a hacer la hora santa que acostumbra hacer cada tarde. Policías. Tienen cerrado a los sacerdotes a pan y agua en las iglesias.
como Jeremías, en la cisterna y el pan y agua. Y nosotros estamos aquí, hermanos, enredados con cosas donde Dios te dio la victoria. Amén. Que tú solamente tienes que decretar. Porque eso viene acercándose para acá. Hay una agenda global. Hay una agenda global. Estamos orando por eso para saber cuándo esto le llega al pueblo. Hay una agenda global, pero apercíbete, pueblo. Apercíbete que los tiempos están cercanos. No es el tiempo de enredarte en si tengo dinero o no tengo, en si mis hijos, en si mi esposo. Eso ya lo tienes que dar por contado. Dios te ha dado la victoria. Amén. A veces en el enfoque en esto y en esto y en esto, lo que hace es abrir las puertas al temor. Y donde el enemigo ve temor, dice, este territorio es mío, mi amor, no está atemorizada, quítate de ahí, nada que ver, échame acá que yo voy para donde lo suyo. Usted me dio el permiso, yo lo puedo hacer, yo por aquí me meto, me llevo el que me da la gana, hasta que tú abres la boca y le dices al enemigo, un momentico, aquí no me entras. Y si lo dejaste entrar o lo dejó entrar otro de tu casa, cierra la puerta. Cuando yo salgo de mi apartamento y si yo veo que alguien salió o alguien va a salir y yo veo que dejó la puerta abierta, la dejo abierta. Yo la cierro. Entonces dejan ay, es que yo soy la única cristiana, es que yo soy el único cristiano. Con uno solo el Señor hace. Con un Gedeón libertó al pueblo. Con un Moisés que levantó la vara abrió el mar. Con un Balán que le mandó, mira que tú, Moab lo dijo, ven para que maldigas a mi pueblo. Señor, déjenme ir a consultar, Señor, me han contratado para ir a maldecir a tu pueblo. Me da ese puesto. Tú le preguntarías eso al Señor. Dame permiso de maldecir a tu pueblo. Él sí. Y que hay gente descarada. Hay gente descarada, Señor. Quita la esposa que vengo yo. Sí, me lo han dicho en consejería. Que cómo hago yo para que deje la esposa esté conmigo. Qué atrevida tú venir a preguntar eso. El marido no es tuyo, mija. Quítese usted en medio. Si no, el Señor le va a quitar. El Señor le dijo, no vas. Volvieron con más platica. Señor, es que me están contratando para ir. ¿Tú no quieres el billetico? Ok, no da el billete, vamos. Pero tú vas a hablar lo que yo diga. Y cuando abrió su boca, en lugar de maldición, tuvo que bendecir al pueblo. Y eso es lo que hace el Señor con tus enemigos. Eso, deja de temerle a tus enemigos. Que cuando ellos vengan a hacer lo malo, el Señor convertirá lo malo en bueno. No tienes ni idea de lo que el Señor va a hacer. El Señor tiene más para ti de lo que tú imaginas o tú le pides. Así es. Entonces el Señor le dice a este hombre que se atemorizaba por todo. Estaban en fuertes ahí. Mirando ya a Madianita, en vez de mirar aquí al instructor. Bueno, Gedeón, le tengo una sorpresita. Y es que esos 32,000 son muchos, niños. Si tú llegas a ganar con eso, me van a robar la gloria. Entonces llévalos, sí, diles que el que tenga miedo se vaya. Y se fueron 22,000. Oh. Imagínate. De papayito. Dios sabe lo que hay en el corazón de la gente. Gedeón no lo sabía, pero Dios sí. Si tú diriges una empresa, déjate guiar por Dios. Haz de Dios tu mejor aliado. Haz de Dios tu socio mayoritario. Como el Señor te guía. Quedaron 10,000. Entonces viene una segunda prueba. Dice el Señor a Gedeón en el 7:4. Aún es mucho este pueblo. Y yo no quiero que me roben la gloria. Lo que yo voy a hacer es tan wow que va a ser evidente que lo hice yo. Entonces con mucho no me sirve. Entonces lleva estos 10,000 y ponles otra prueba. Llévalos a las aguas. Allí te los voy a probar. Y a quien yo te diga, sepárame tú lo separes. A quien yo te diga, echa el pez para acá, tú también lo haces. ¿Sí? Y le dijo. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como un perro, Descuidado. pondrás aparte. Y los que doblaren sus rodillas para beber, pondrás aparte. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Y el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 que lamieron el agua como un perro, yo los salvaré y los entregaré. Les entregaré los madianitas en sus manos.
Y los demás, váyanse cada uno a su lugar. O sea, este no es el lugar de ustedes. Porque el Señor, para que tú guerrees en el día de tu batalla, el Señor descalifica a dos clases de personas: a los temerosos y a los cómodos, a los que están enfocados en su yo, a los que no, yo no me voy a ensuciar. Uy, ¿qué dirán de mí? Yo la miento como un perro ahí. Los que están pendientes del ridículo, de quedar mal, eso no le sirven al Señor. Los que están dispuestos para que tú digas, Señor, para que tú digas, cuando tú digas y como tú digas, esos son los que Dios le sirve. Esos son los que Dios le sirve. Entonces, el Señor descalificó miedosos y los cómodos y los centrados en su yo. Le quedaron 300. Y con esos 300 le dio la promesa: con eso yo voy a darte la victoria. Lo primero que te quiero enseñar, lo primero que es, no te vayas a tu casa en el día de la guerra. No permitas ser un descalificado para la guerra que tienes enfrente. Y toda persona que tiene un problema, el Señor te está diciendo: necesito que guerrees, porque quiero hacer algo. Amén. Amén. No se trata de quedarse ahí. Óyeme, el ayuno es bueno para abrir todos los sentidos espirituales, escuchar la voz de Dios, oíste. Pero Dios necesita más que tu ayuno. Dios necesita obediencia. Amén. Dios necesita obediencia. Y Dios necesita dependencia de Dios. Amén. Dependencia de Dios. Amén. Entonces, primer punto: no te vayas a tu casa a descansar, a la comodidad en el día de la guerra. ¿Qué hacer en el día de la batalla? El nombre del mensaje. No te vayas a casa. Permanece firme. Aunque te toque hacer el ridículo, aunque te digan: ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué crees que eso te va a funcionar? Sí, ya voy yo. Sí, seguro. Mira, esa locura que te están enseñando en Adulán. No te vayas a tu casa. Cree en el Señor y verás su gloria. Amén. Cree en el Señor y verás su gloria. Segundo, depende solamente de Dios. Amén. Porque Dios reducirá tu fuerza para demostrar que únicamente es Él quien ha actuado a través de ti. Amén. Dios reducirá tu fuerza. Hay creyentes que creen que con sus recursos, que con su trabajo, que con sus ahorros, con sus influencias Amén. van a tener la victoria. Sí, Dios les puede ayudar, les puede ayudar a tener todo lo que quieren, pero la gloria no será para el Señor. Pero qué bueno cuando tú no dispones de eso, o cuando tú no confías en eso. Porque no es malo tener trabajo, ni tener dinero, ni tener recursos, ni tener ahorros, ni tener salud. Sí, pero qué bueno cuando ese no es el piso de tu confianza, cuando ese no es el fundamento de tu confianza, cuando tú dices: yo sé que este Hijo de Dios. Amén. Y así lo das a conocer. Amén. Dios te usará. Dios te usará. Porque no es con tu fuerza, no es con ejército. Este hombre quedaron 300 y eran 135,000. Cada uno tenía que matar 450. Amén. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y con quién? ¿Sí? Entonces, primero, quédate en el lugar de la batalla. No desertes, no te rindas, no desmayes. El Señor te dice: yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo. Yo lo voy a hacer. Amén. Amén. Pero lo voy a hacer contigo. 2, dependencia absoluta del Señor. Dependencia absoluta del Señor. Para que nadie pueda robarle la gloria. El versículo 9 ahora. El Señor le da en el 8, perdón. Después que él queda con los 300, dice que tomó provisiones para el pueblo y tomó trompetas y envió a todos los israelitas a cada uno a su tienda, pero se quedó con los 300. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo: mira qué lindo el Señor. El Señor se le presenta ahora a Gedeón y le dice: levántate y desciende al campamento de Madián, porque yo los he entregado en tu mano. Siempre que el Señor manda a uno de su pueblo a ver lo que hace el enemigo, le dice: desciende. Tú debes tener siempre la certeza, mi amado, que el enemigo está bajo tus pies. Amén. Él no está a tu altura. Amén. Cada vez que el enemigo sube a atacar al pueblo, dice: y subió contra el pueblo. Amén. El enemigo siempre está debajo. Amén. Amén. Y le dice: yo quiero que vayas al campamento de Madián. Si tienes temor de defender, baja con tu criado, con Fura tu criado.
Fura significa rama de un árbol. Tú tienes que acompañarte de gente de fe. No tienes que acompañarte de otros temerosos. Porque el Señor dijo, sáquenme esto de aquí, se fueron 22,000. Porque el temor contagia. Amén. El temor contagia, se pega. Cuando tú estás en temor, tú no tienes que buscar gente de temor. Cuando tú estás en temor, no tienes que buscar quien te alimente el temor. Cuando estás en amargura, no tienes que buscar quien te alimente la amargura. Cuando estás en resentimiento, no te codes con los resentidos. Busca gente que sabe perdonar. Busca gente que sabe abrir su boca y declarar fe. Amén. Es lo que tú necesitas. Amén. Y el Señor le dice, desciende al campamento enemigo. Le dijo, ¿quieres echar una miradita, una espiada? Lo mandó de espía. Lo mandó de espía. Y tú puedes decirle al Señor, muéstrame qué es lo que se está moviendo aquí, Señor. Muéstramelo. Así, Señor, como le mostraste a Gedeón. Yo quiero saber qué es lo que está pasando. Y cuando este hombre descendió al campamento, llegó justo en el momento sincronizado. Sincronizado en que estaban dos de Madián hablando el uno al otro, contándole, ¿sabes? Yo tuve un sueño anoche y en el sueño yo vi que iba rodando un pedazo de pan, una bola de pan así bien grande, un pan de cebada que rodaba, versículo 13, sobre el campamento de Madián, y llegó hasta la tienda, la golpeó y la tienda cayó. Y el compañero le interpreta el sueño y le dice, imagínate, eso no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Eso significa que Dios ha entregado en manos de Gedeón a los madianitas con todo el campamento. Listo, ya frito. El Señor le permite a Gedeón entrar en terreno enemigo para espiar y llenarse de fuerza. Amén. Y a veces el Señor te va a permitir a ti que te enfermes, pero para darte más fuerza para el milagro que Dios va a hacer. Y él fue y escuchó que el enemigo le tenía miedo a él. Imagínate tú, el pusilánime, el medroso, escuchó que los madianitas le tenían miedo a él. ¿Qué significa esa hogaza de pan de cebada? Bueno, los teólogos han hablado de varios significados, De vida. pero voy a contarles este. El pan de cebada estaba destinado para alimentar a los pobres del pueblo, para alimentar a los animales, a los caballos. Un pan de cebada sobre la tienda de Madián significa ese que ha sido un don nadie va a acabar con ustedes, ese que ha sido menospreciado. Ese es el que va a terminar con ustedes. Y ese don nadie se convirtió en el libertador del pueblo. Él se veía a sí mismo como un don nadie. Y no sé cómo tú te estás viendo hoy, pero Dios a ti te ve como un libertador. Amén. Amén. Porque este pan de cebada hizo lo que le tocaba hacer, rodó sobre el campamento de Madián y tuvo la victoria. Amén. Cuando Gedeón oyó este relato y su interpretación, ¿qué tenía que hacer? Oye, lo que tenía que hacer, adoró. Todavía Madián estaba ahí, él todavía no tenía la victoria, pero creyó tanto que adoró, dio gracias y se llenó de ánimo. Y dice, vuelto al campamento de Israel, dijo, levántense porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Animó también a los otros, se levantó como un líder. Y a veces tú tienes que levantarte en tu casa. Es que mi hijo está en esto, mi hijo está en esto. Ok, levántate tú y anímalo, dale palabra, dale promesa, el Señor nos va a ayudar. No te quedes ahí, hijo, hija, echa para adelante. El varón, la mujer, no nos vamos a quedar en esto, vamos a seguir adelante. El Señor nos da la victoria. Amén. Y en el 16 me llama la atención que él viene a equipar su ejército. Y dice que repartió a los 300 hombres en 3 escuadrones, una estrategia, y dio a todos ellos espadas y revólveres. ¿Qué le dio? Trompetas y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Imagínense este hombre. De 32,000 a 10,000, de 10,000 a 300 y no tenían ni siquiera una espada. 300 que llevaban una trompeta en su mano y cántaros vacíos con una antorcha dentro en la otra mano.
Esa fue el arma con la que ellos se enfrentaron a los madianitas. ¿Cómo les parece? La fe y la palabra. Ah, y es que cuando tú obedeces en lo natural, Dios hará lo sobrenatural. Amén, amén. Ah, ni siquiera tenía 300 La fe y la espadas. palabra. Qué locura más grande que esta, ¿sí o no? Sí, es la locura. Es que yo, ¿cómo voy a yo hacer que este hombre regrese? No, tú no vas a hacer nada, mi amor, aunque te hagas la lipo y te hagas lo que quieras, ese no va a regresar, te puede hacer cambio extremo, no va a regresar, pero si tienes uno que te lo hace regresar sin lipo y sin cambio extremo, que te pone una grasa para que te vea divino. Amén. ¿Ah? Y así Calvito y Pipón se van a enamorar de tu cabello. Calvito y Pipón. Estamos con un libro. Calvito y Pipón. Señor, añade lo que me hace falta, quítame lo que me sobra. ¿Ah? Añádeme lo que me falta, quítame lo que me sobra, pero haz tu obra, Señor. No sé dónde me salió. Bueno, Y no, parece que estoy predicando más tú. Repartió trompetas, repartió cántaros vacíos con teas ardiendo dentro. Y mira lo que les dijo: ahora mírenme a mí y hagan lo que yo hago. Un líder. Se levantó un liderazgo. Un liderazgo. Qué hermoso cuando nosotros le damos cabida al Señor. Cuando no cedemos al temor, cuando no nos rendimos, cuando no tiramos la toalla, sino que decimos: haz tu obra en mí. No sé cómo, Señor, me siento tan débil, pero tú puedes perfeccionarme con tu poder, Señor. Amén. Y él les dio una estrategia. Dice que les dijo: cuando yo llegue al extremo del campamento, harán ustedes como yo hago. Yo tocaré la trompeta, ustedes estarán conmigo y ustedes también tocarán las suyas alrededor de todo el campamento y dirán: por Jehová y por Gedeón. ¿Cómo así que por Gedeón? Este hombre era sabio, estratégico, porque cuando él fue a espiar, el quien interpretó dijo: esa es la espada de Gedeón. Entonces él dijo: si le tienen miedo a la espada de Gedeón, yo voy a tocar con mi boca la espada de Gedeón. Amén. Todo el mundo va a saber que llegó la espada de Gedeón. Y dice: ¿sabes que por esto ellos hicieron eso? Él envió 3 destacamentos. Él anuncia con su trompeta, rompe el cántaro, sale la antorcha, todos hacen lo mismo. Y de todas las partes donde estaban esos 3 destacamentos que él organizó, esos 3 escuadrones, todo el ejército de Madián lo que veía eran luces por todos lados, el estruendo, el sonido de partir los cántaros y el grito de todos: por Jehová y la espada de Gedeón. Se llenaron de pánico. Y el Señor hizo que estos se mataran los unos contra los otros. Ellos mismos se aniquilaron. Ellos no sabían que el pueblo de Israel no tenía espadas, que fue lo que hizo que vencieran. El poder sobrenatural del Señor. Amén. Cuando tú abras tu boca como una trompeta y tú digas la palabra que tienes que decir. Amén. Ay, que estoy enfermo. Sí, pero mi boca se abre como una trompeta para decir: por tu llaga yo fui curado, Señor. Y yo me declaro sano porque tú eres mi sanador. Toca la trompeta. El cántaro lo tienes que romper. El cántaro es el yo. Dice: un cántaro vacío. Vacíate de tu yo. Vacíate de tu fuerza. Vacíate de tu egoísmo. Vacíate de lo que no te sirve, de la carne. Y deja que la luz de Cristo sea esa antorcha. Que el Espíritu te llene. Y te llene de esa luz. Que el enemigo solo lo que vea en ti sea Jesús. Y quiero decirte: el enemigo le tiene pánico a Jesús porque lo venció en la cruz del Calvario. Porque resucitó de la muerte. Y porque va a volver por su pueblo. Nos va a llevar con él. Y él va para el lado del fuego. Amén. Y los 300 tocaban las trompetas en el 22. Dice: se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Y ¿sabes qué? Todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Los madianitas ahora eran los que escapaban. Versículo 21, 22. Ellos tocaban la trompeta. Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó. Y así fue como ellos vencieron. Amén. Al
final de este capítulo encontramos a un Gedeón enviando mensajeros a todos aquellos de aquellas tribus que se devolvieron, invitándolos a hacerse partícipes en la victoria. Como ellos huyeron, estos escucharon lo que estaba pasando, salieron, los ayudaron y mataron a los madianitas. Amén. Qué hermoso, Historia completa. qué hermoso el Señor, Amén. que hizo de este don nadie. Agarrado. Hebreos 11, versículo 32, el hall de la fe. En el capítulo 11 de Hebreos, el Señor habla de la fe y exalta por la fe, por la certeza de lo que se espera, por la convicción de lo que no se ve. Dice, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar donde estaba. Por la fe, cuando no tenía fuerzas para nada, hizo embarazar a su esposa. Por la fe, y comienza a destacar, Moisés abrió el mar. Por la fe, y el 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Qué lindo el Señor. Que incluyó el más temeroso, el medroso, el pusilánime en la lista de los hombres de fe, porque supo reenfocar la fuerza del temor ahora para creer en el Señor. Aunque pidió señales y señales, fue obediente, y al ser obediente, Dios usó su potencial estratégico. Amén. Porque tú no encuentras a Dios diciéndole lo que tienes que hacer. Al llenarse del Espíritu de Dios en obediencia, Él recibió las instrucciones. Y el Señor hoy te llama a que tú ya no seas más como un Gedeón, un don nadie, encuevado, asustado por lo que estás viviendo. Si no tienes salida a tu prueba, si no tienes solución a tu problema, ve al monte de More, a la instrucción del Maestro. Ve y adora como si ya tuvieras el milagro. Amén. Porque quiero decirte, ahora el Espíritu no está sobre ti, está dentro de ti. Amén. Amén. ¿Cómo no vas a creer? ¿Cómo no vas a creer? Hermanos, es tiempo de levantarnos. Hay gente que está esperando que tú te levantes para que tú ayudes a levantar a otros. Amén. Es el tiempo. Da por sentado que ya tu casa está en Cristo. Amén. Llegará un día en que el Señor en su fidelidad le dará la oportunidad a cada uno, como lo dice en Hechos 16:32. Creen en Jesucristo, creen en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salva. Amén. Cree, tú lo que tienes que hacer es creer, no tienes que estar llorando todos los días por lo mismo. Óyeme, mi casa es salva, sí, yo sé que Dios tiene que tener la gente tiene que tener un encuentro personal con Dios, que mi promesa de salvación es mía, y que mi gente tiene una promesa, pero ellos deben tener un encuentro con Dios, pero yo no me voy a detener a hacer la obra de Dios hasta que ellos se conviertan. Amén. La mies es mucha, los obreros es poco, mi amado. Hay mucho por hacer, mucho por hacer. Adora al Señor por tu milagro como si lo tuvieras enfrente. Deja de ver al enemigo porque Él está vencido. Y dile al Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Aquí estoy, Señor. ¿Por qué quieres que ore? A ver, dame nombres, dame situaciones, dame lo que tú quieras. Y disponte a interceder por el que Dios necesita. Y verás cómo vienen los tuyos en respuesta. Amén. Amén. ¿Cómo no vamos a creer? ¿Cómo no vamos a creer? Dios te ha dicho, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. No desmayes. Yo te fortaleceré. Yo te ayudaré. Yo te ayudaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuál es la diestra de justicia? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Solamente no te devuelvas a casa en el día de la batalla. Tienes una situación, hay que batallar. Amén. 2. Depende totalmente de Dios y su Espíritu. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. El Espíritu Santo te instruirá. 3. Levántate y desciende. No esperes que el enemigo te siga atacando. Tú desciendes como, bueno, aquí voy a orar. ¿Qué es lo que hay en mis hijos? Ven acá, espíritu de, te va fuera de aquí, te ato, te reprendo, porque la palabra me dice a mí que yo tengo que atar lo que no tiene que estar en mi vida, y tengo que desatar el poder del espíritu que sí tiene que estar. Amén. Toma tu lugar de guerra, toma tu posición, ya no más un pueblo escondido. Vamos a hacer luz en nuestra casa, en nuestra familia.
familia, en nuestro lugar de trabajo, donde Dios te puso para que tú seas la luz. Amén. Ponte bien, yo quiero orar contigo esta mañana. Te damos las gracias, Señor. Gracias, mi Rey. No hay Dios como tú, Señor.